Cuando clavé la daga en Shcherbannan, una sonrisa finalmente se dibujó en mi rostro, que hacía tiempo se había vuelto insensible. Ella nunca sospechó nada, así que murió en mis manos. Pero tampoco pude contener la bocanada de sangre que brotó, el veneno también me quitó la vida. Lo último que vi fue a mi hermano, el príncipe heredero, abriendo las puertas del pabellón Yu. Abrió los ojos de par en par y con todas sus fuerzas, rugió. Duan Yue. Ridículo. Lo traté como a la persona más cercana en mi mundo. Bebí voluntariamente la sopa de pescado venenosa por él. Conspiró para él. Y lo ayudó a eliminar al cuarto príncipe. Aún así, decidió creerle a Shcherbannan. Me encerró en el pabellón Yu durante 10 años. Mi corazón se convirtió en cenizas, mi cuerpo atormentado día tras día. Esta vez, después de renacer. Mi querido hermano. Nunca más me sacrificaré por ti. Lágrimas frías resbalaron por el dorso de mi mano. Cuando volví a abrir los ojos, realmente había regresado, 13 años atrás. Mi madre, la consorte Duan, me tomó la mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. Duan Yue, el poder del cuarto príncipe se fortalece cada día. Si no encontramos la manera de eliminarlo, el simple hecho de que su madre biológica, Ninkanshourt, sea nuestra enemiga mortal es razón suficiente para que nunca nos perdone. Ninkanshourt luchó contra mi madre durante muchos años. Le costó todo derrotar a esa mujer. Y ahora el cuarto príncipe ostentaba el verdadero poder. Si se convertía en el heredero una vez que ascendiera al trono. Nuestro final ya estaba escrito. Así que mi madre me puso una bolsita de veneno en polvo en la palma de la mano. Para mí y para tu hermano. Duan Yue debe soportar esto por ahora. El emperador te adora profundamente. Si descubre que el cuarto príncipe te envenenó, estallará en furia. Una vez ejecutado el cuarto príncipe, ya no viviremos con miedo. Mi madre tenía razón. Pero al ver sus ojos llorosos, no pude evitar recordar mi vida anterior. La década que pasé preso en el pabellón Yu. Ella nunca me visitó. Ni una sola vez. Así que finalmente lo entendí. No era más que una herramienta. Una espada que ella usaba para despejar obstáculos para su amado hijo, el príncipe heredero. Nunca hubo amor ni compasión por mí en sus ojos. Solo resentimiento. Solo cálculo. El corazón me picaba como agujas. Pregunté en voz baja, palabra por palabra, «Madre, ¿alguna vez has pensado en qué pasaría si muriera por este veneno?» No llegará a eso. Mi madre me tranquilizó. Este veneno no será mortal de inmediato. Si el tratamiento llega pronto, sobrevivirás. En mi vida pasada, realmente sobreviví. Pero el precio lo fue todo. Perdí la habilidad de montar. Perdí la habilidad de tensar el arco. De niño bendecido por el cielo, me convertí en un fantasma enfermizo de lo que una vez fui. Debido a ese precio irreversible, mi padre montó en cólera. Y exilió al cuarto príncipe de la capital. En su viaje al sur, madre organizó asesinos para acabar con él. Era todo lo que necesitaba. Me estaba sacrificando. Curvé los labios, tomé el veneno y me incliné obedientemente. Muy bien. Te escucharé. Veneno. Claro que lo usaría. Pero quien la usó ya no era yo. En mi vida anterior, ocurrió un pequeño incidente durante mi banquete de cumpleaños. Nadie sabía quién había cambiado la sopa de pescado envenenada, con la intención de incriminar al cuarto príncipe, y se la había puesto a Jobón. Cuando vi a Jobón completamente inconsciente, levantando el cuenco para beber, salí con arrogancia y bebí hasta la última gota. Fresco. Limpio. El pescado usado para la sopa había sido traído especialmente por el cuarto príncipe. Al terminar, la sangre manaba de las 7 aberturas. Me desplomé en el suelo. Mi madre había sobornado a una criada del cuarto príncipe. Así que esa chica insistía en que él le guardaba rencor y me envenenó en venganza. Aunque el cuarto príncipe lo negó de principio a fin, seguía exiliado de la capital. Pero en esta vida, simplemente presencié el mismo incidente. Cuando le sirvieron por error la sopa de pescado envenenada a Jobón, no di un paso al frente como la última vez.
En cambio miré a la consorte Duan, con aspecto completamente perdido. Una expresión atónita e impotente. Mi madre me lanzó innumerables miradas significativas. Pero yo simplemente fingí no ver. Cuando Jobón estaba a punto de levantar el tazón, no pudo contenerse más y se levantó bruscamente. «Espera». Todos se giraron hacia ella sorprendidos. Al ver a la usualmente despiadada consorte Duan perder la compostura, solté una risa fría en mi corazón. Como era de esperar. Solo entró en pánico cuando se trataba de Jobón. En mi vida anterior, me había visto tranquilamente beber todo ese cuenco envenenado. Sin siquiera una pizca de preocupación. Jobón levantó la vista, confundido. «Madre». La consorte Duan forzó una sonrisa. «A tu hermana le encanta la sopa de pescado. Esta noche es su cumpleaños. ¿Por qué no dejas que esa chica tan quisquillosa lo pruebe primero?» Al oír esto, Jobón dejó el tazón. Justo cuando mi madre dio un suspiro de alivio, la criada a mi lado habló de repente. «Si la princesa quiere sopa de pescado, aún hay más en la cocina. Traeré otro tazón enseguida». Para cuando la consorte Duan se dio la vuelta. La criada ya había hecho una reverencia y se fue corriendo. Enseguida regresó con un tazón idéntico al primero. Lo comí cucharada a cucharada. Y no pasó nada. Ni siquiera la más mínima señal de envenenamiento. La sospecha brilló en los ojos de mi madre. Debió pensar que no me había atrevido a envenenarme. Un miedo humano típico a la muerte, después de todo. La decepción se reflejó en su expresión, pero aún más el alivio. Y así. Jobón bebió el cuenco original ante sus ojos. Entonces sufrió una convulsión. «Sangre». El tercer príncipe vomita sangre. Ante el grito aterrorizado del eunuco. La sangre brotó de las 7 aberturas de Jobón antes de desplomarse sobre la mesa. El salón se sumió en el caos. La consorte Duan se levantó violentamente con el rostro desfigurado por la incredulidad. Corrió hacia Jobón, gritando «mi hijo». Sus dedos temblaban sin control, con los ojos inyectados en sangre. «Llama al médico». «Trae al médico ahora». El banquete terminó en un caos. Todos permanecieron en la residencia de la princesa a la espera de noticias. Afortunadamente el tratamiento llegó a tiempo. Jobón sobrevivió. Pero el daño ya estaba hecho. Estaría débil y propenso a sufrir escalofríos. Y lo peor de todo, es posible que nunca vuelva a tener hijos. Tras escuchar el informe médico, la consorte Duan puso los ojos en blanco. Y se desmayó en el acto. Cuando volvió en sí, me hizo llevar a su habitación. En cuanto la puerta se cerró, se dio la vuelta y me abofeteó. Retrocedí para esquivarlo y la miré con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me golpeaste, madre?» Sus ojos ardían de odio. «Te dije que te envenenaras a ti misma, no a tu hermano. Duan Yue, me has decepcionado». La miré. Luego a Jobón, que yacía inconsciente en la cama. Sus pestañas temblaron, como si estuviera a punto de despertar. Caí de rodillas al instante agarrando el dobladillo de la bata de mi madre. Mis ojos se enrojecieron y mi voz tembló como si estuviera al borde de las lágrimas. Mi madre me malinterpretó. Si es por Jobón, ¿cuánto vale la vida de Duan Yue? Envenené la sopa tal como me indicaste. Pero, ¿quién iba a pensar que en la cocina se mezclarían los platos? Madre. Jobón estará bien, ¿verdad? Bebió el veneno que me diste. Dijiste que no sería mortal, ¿verdad? La consorte Duan me apartó. Inútil. Ni siquiera puedes con algo tan simple. La expresión lastimera que tenía antes había desaparecido. Ahora que Jobón había resultado herida, su plan casi se había arruinado. Su verdadero rostro había regresado. Me tapé la boca, riendo fríamente. Vi a Jobón abrir lentamente los ojos. Al instante rompí a llorar. Corrí hacia el poste de la cama como si quisiera suicidarme. Por no haber cumplido con las expectativas de mi madre y la confianza de Jobón. Duan Yue solo puede disculparse con su vida. Duan Yue. Jobón, pálido y débil, se incorporó.
gritando para que me detuviera, presa del pánico. Así que me detuve, corrí rápidamente a la cama de Jobón y me arrojé a su cálido abrazo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Jobón, por fin has despertado. Es todo culpa mía. Duan Yue te ha fallado. Sollocé lastimosamente. Su mirada se suavizó de inmediato. Con dolorosa ternura, extendió la mano para secarme las lágrimas. Duan Yue, esto no es tu culpa. Lo escuché todo. Su mirada resentida se dirigió a la consorte Duan, llena de desaprobación. Madre, ¿cómo pudiste decirle a Duan Yue que se envenenara? Madre se quedó paralizada por un instante antes de fruncir el ceño. Solo lo hice para eliminar al cuarto príncipe. Sin usar métodos violentos, ¿cómo podríamos derribarlo? Pero no puedes sacrificar a Duan Yue. Es tu hija. Ella es mi única hermana de sangre. Antes de que Sherwanan saltara del precipicio en esa vida, Jobón me amaba de verdad. Así que, mientras actuara con lástima, nunca me culparía. Solo culparía a su madre por ser demasiado cruel. Bajo la mirada acusadora de Jobón, los labios de su madre temblaron. Así, se abrió una brecha entre madre e hijo. Mi padre ordenó rápidamente una investigación. Y al igual que antes, el cuarto príncipe fue exiliado. Fui a la residencia de Jobón a visitarlo. Y le conté todo. Lo que mi madre me había hecho. Cómo me había usado. Jobón me apretó la mano con fuerza, angustiado. Nunca pensé que te sacrificaras tanto. Por ti cualquier sacrificio vale la pena. Mis ojos brillaban con lágrimas contenidas, luciendo desgarradoramente frágiles. Un truco que aprendí de Sherwanan. Efectivamente, Jobón me dio una paliza. Me abrazó. No dejaré que vuelvas a sufrir. Sonreí y asentí dulcemente. Solo cuando salí de su habitación, esa sonrisa desapareció. En mi vida pasada, mi madre me prohibió decirle la verdad a Jobón. Dijo que era demasiado bondadoso. Si se enteraba de algo, bloquearía sus planes. Así que, de principio a fin, Jobón nunca supo cuánta sangre derramé para colocarlo en el trono. Una vez pensé que el vínculo entre nosotros estaba sellado con sangre. Pero más tarde, cuando le rogué que me liberara del pabellón Yu, sus ojos solo reflejaban decepción. Duan Yue, hiciste mal, así que debes aceptar tu castigo. Al perdonarte la vida, ya he honrado lo que una vez tuvimos. Deja de tejer mentiras. Oh, mi querido hermano. Una oleada de furia me invadió el pecho. Salí de la residencia de Jobón y de repente vi a una mujer vestida de blanco. Bajando de un carruaje en la puerta. En ese instante la cuerda en mi mente se rompió. Sherwanan. La mujer que soñé con matar incluso en sueños. Al verla de nuevo me temblaron las manos. Me costó todo lo que tenía no estrangularla allí mismo. Desgraciado. Mi hermano no ha muerto. Vestido de blanco, ¿estás aquí para llorarlo? Busca la excusa más cercana. La abofeteé 2 veces con golpes brutales y resonantes. Sherwanan se agarró la mejilla hinchada, aturdida. Sus ojos se enrojecieron con lágrimas frágiles. No lo entiendes. Solo vine porque oí que el tercer príncipe fue envenenado. Visita. Cuando te trataba tan bien antes, eras fría como el hielo. Y ahora vienes corriendo. ¿Acaso la hija de un comerciante como tú cree tener derecho? No me molesté en ocultar mi desdén. Los ojos de Sherwanan temblaron de humillación. Y claro que lo sabía. Por mucho que Jobón la adorara. Nunca podría casarse con la hija de un comerciante como su esposa principal. Mucho menos nombrarla emperatriz. Si ella quería asegurar su lugar en el corazón de Jobón. Tenía que hacerle creer que no podía vivir sin ella. La suavidad ataba más fuerte que las cadenas. Algo perdido y recuperado se volvía infinitamente más preciado. Por eso orquestó su caída simulada desde el acantilado. Se convirtió en un recuerdo puro e intocable en su mente. Y me culpó del crimen. Durante los 10 años que estuve preso en el pabellón Yu, una vez le pregunté por qué. ¿Por qué yo? Entonces sonrió radiante. Pero en sus ojos brillaba una envidia manifiesta. Jobón Yue, ¿quién te dijo que fueras tan odiosa?
Desde el primer momento que te vi. Tu actitud de superioridad me repugnaba. Me envidiaba. Me envidiaba por haber nacido princesa, noble desde el primer aliento. Así que aplastarme bajo su talón la hizo sentir como si descendiera por encima de todo. Apreté los dientes con tanta fuerza que noté el sabor de la sangre en la boca. Entonces levanté la barbilla, recuperando sin esfuerzo esa arrogancia auténtica e intocable que una vez tuve. ¿De verdad crees que Jobón ama a una chica de baja cuna como tú? Simplemente ha comido demasiados manjares y de vez en cuando le apetece probar unas gachas de avena. Sigue mi consejo, sé inteligente. Si no, con un solo gesto tu familia no tendrá donde vivir en esta capital. El rostro de Ser Wonnon palideció. El odio que bullía en sus ojos se agudizó aún más. Si nada salía mal, pronto comenzaría su plan de caída desde el acantilado. Adelante. Estoy esperando. En mi vida anterior, me contuve porque ella era a quien Jobón amaba. Me disgustaba, sí. Pero nunca pensé en matarla. Solo después de estar prisionera en el pabellón yo quise arrastrarla al infierno conmigo. En esta vida no tendré piedad. Convertiré su muerte fingida en una real. Bajo mis amenazas, Ser Wonnon abandonó la residencia del príncipe. No me importaba si se quejaba con Jobón después. Jobón se sentía culpable por mi culpa. Cuando llegó el momento solo necesitaba 2 lágrimas. Y le diría que solo actué por enojo en su nombre. Nunca me culparía. Lo importante ahora era preparar a las personas adecuadas. Salí de la residencia del príncipe y me dirigí al palacio imperial. En el jardín imperial, mi padre despidió a todos y luego sonrió con cariño. Duan Yue, ¿algo te molestó otra vez? Sentí una opresión en el pecho. Los recuerdos de mi vida anterior me asaltaron. Incontables veces acudí a él llorando contándole mis quejas. Además, mi madre podría obtener más ventajas. Y lo olvidé. Comparado con una madre que solo me usaba a mí. Comparado con Jobón, quien nunca confió en mí. Mi padre era quien realmente me amaba. Si hubiera vivido. Él nunca habría permitido que Jobón me tratara así. Padre. Me arrojé a sus brazos con los dedos temblorosos. Se puso rígido un momento y luego me acarició suavemente el pelo. Desde que creciste no te has portado como un consentido conmigo. Dime, ¿qué quieres esta vez? Asentí solemnemente. Padre, quiero que me prestes tus guardias Zuyu. La expresión de mi padre cambió. Arqueó una ceja. Duan Yue, ¿entiendes lo que representan los guardias Zuyu? Sí. Son una unidad de guardias de la sombra heredada de la fundación de Dejiao, que solo responde ante el emperador. Pero no tengo hombres propios, así que quiero pedir prestados algunos de los tuyos. Por favor, di que sí. Tiré de su manga juguetonamente, pero aunque me adoraba, no accedió de inmediato. Me miró con calma a los ojos y me preguntó, ¿los estás tomando prestados para ti? ¿O para alguien más, como la consorte Xian? La consorte Xian, mi madre. Así que mi padre siempre supo que todo lo que hice en el pasado fue por ella. Pero esta vez. Sostuve su mirada directamente, dejando que un rastro de instinto asesino se filtrara en mi voz. Esta vez tengo un enemigo al que debo matar. Mi padre me sostuvo la mirada un buen rato. De repente sonrió. Muy bien. Él estuvo de acuerdo. Cuando me puso la ficha Zuyu en la mano, añadió. Duan Yue, recuerda esto. En lugar de ser la espada en la mano de otro, sé quién la sostiene. ¿Aún recuerdas la historia del emperador Wenling de la dinastía anterior que te conté? Mis dedos se apretaron alrededor de la ficha. Algo nuevo, peligroso, ardiente, brotó en mi interior. El emperador actual tenía 6 príncipes y 3 princesas. El príncipe mayor murió joven. El segundo se encontraba en prisión. El cuarto moriría en el exilio. Entre los restantes, el quinto fue mediocre. Y el sexto discapacitado. Si Zhou no hubiera sido envenenado, el puesto de príncipe heredero habría recaído en sus manos sin dudarlo. Pero fue por mi designio. Ahora sufría daño permanente. Cuando llegara el momento de luchar por el trono, quizá no perdería contra él.
No tuve una madre intrigante que planeara mi camino. Pero mi padre claramente estuvo de mi lado. La princesa Minen y la princesa Yuning, ambas mayores que yo. Ya estábamos casados. Si superaba a Zhou, ¿no me pertenecería el trono? Una vez que la ambición se enciende, se propaga como un reguero de pólvora. Curvé los labios. Por primera vez en años, dormí profundamente. Tras organizarlo todo, la invitación de Servanen llegó justo a tiempo. En los imponentes acantilados del monte Hisan. Afirmó que tenía un secreto que contarme y me condujo hasta el borde. El viento azotaba su vestido blanco a su alrededor, haciéndola parecer un loto delicado y tembloroso. Zhou Duanyue. Siempre me has despreciado, ¿verdad? Se quedó con el abismo a sus espaldas. Sí, respondí con calma. Te desprecio. Tu padre es un canalla de baja cuna que abandonó a su esposa por una concubina. Tu madre era una sirvienta que tuvo un bastardo antes del matrimonio. ¿Y tú? Eres la cosita barata que trajeron a este mundo. El rostro de Servan empalideció como un cadáver. La ira brilló en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Momentos después se recompuso y dijo. Su voz estaba cargada de significado, ríete mientras puedas. No serás feliz por mucho tiempo. Zhou Duanyue, recuérdalo bien. Me debes una. Y con eso saltó. En mi vida anterior, la visión me había dejado paralizada por la conmoción antes de que el pánico me hiciera correr en busca de ayuda. Pero esta vez. Caminé tranquilamente hasta el borde del acantilado. Miré el oscuro río allá abajo, muy, muy abajo. Y una sonrisa se dibujó en mis labios. Servanen, tú mismo me diste esta oportunidad. Los guardias de Zuyu sacaron a una criada que se escondía cerca. Me giré. La niña temblaba violentamente antes de desplomarse a mis pies. Oye, princesa, por favor, perdóname. Su voz temblorosa rezumaba impotencia. Patético. Este era el testigo que Servanen había plantado. En la última vida, después del salto de Servanen. Nunca descubrí que la criada se escondía aquí. Así que fue a Zhou y testificó. Que me vio empujar a Servanen por el precipicio. Zhou le pagó generosamente y la protegió. Y yo fui calumniado sin poder defenderme. Agarré la barbilla de la chica. ¿Quieres vivir? Tembló y asintió con desesperación. Entonces haz exactamente lo que te digo. Lo que Servanen pueda darte. Puedo darte mucho más. Sí. Obedeceré a la princesa. Aferrándose a la vida como una mujer que se ahoga aferrada a un madero flotante. Confesó todo lo que Servanen le había ordenado. No quería hacerte daño. Amenazó la vida de mi madre, mis hermanos y hermanas. Lo sé. Levanté la mano. Un guardia de Zuyu salió inmediatamente a rescatar a la familia de la criada. Ahora esperábamos noticias del lecho del río. Servanen eligió este lugar porque sabía que el río abajo era casi imposible de rastrear. Aunque no se encontrara ningún cuerpo, la gente asumiría que se ahogó. Pero en realidad, era una excelente nadadora. Tras caer, se sumergía en el río. Permanecía oculta durante 3 años, esperando a que Zhaoan ascendiera al trono para reaparecer. Esperé 2 horas en la montaña Hisan. Los 4 guardias de Zuyu finalmente regresaron. La capturamos. Servanen fue encontrada en una pequeña cabaña río abajo. Su cabello estaba enredado. Su cuerpo estaba inmovilizado contra el suelo, fuertemente atado. A su lado estaba la persona que había preparado en secreto, Wei Xian. Su amor de la infancia. Y en mi vida anterior. Mi consorte. La que me envenenó y me quitó la vida. Bien. Perfecto. Un odio tan profundo que quemó hasta los huesos surgió. Y aplaudí suavemente mientras le sonreía. Servanen. Wei Xian. Sorprendidos de verme. Ambos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos y el rostro demacrado. Servanen empezó a forcejear salvajemente, chillando. Zhou Duanyue. ¿Qué haces aquí? ¿Sabías mi plan y me esperaste en el río? Sí, dije con dulzura.
Adivinaste bien. Me agaché y la agarré del pelo. Y en medio de su grito de dolor, una sonrisa radiante se dibujó en mi rostro. Querías usar un truco de muerte falsa para incriminarme. ¿Qué tal si te ayudo? ¿Y te convierto en un cadáver de verdad? La arrastré hasta la orilla del río. Metí su cabeza en el agua helada. Tenía las extremidades atadas. Así que no pudo defenderse. Solo emitió gritos ahogados y burbujeantes. No pude evitar reírme mientras le sujetaba el pelo con fuerza. ¡Qué buena nadadora eres! A ver cuánto aguantas en el agua. No, ayuda. Servanen intentó pedir ayuda a gritos. Pero el río se tragó su voz. Mientras el agua le llenaba la boca y la nariz, justo cuando estaba a punto de ahogarse, la saqué de un tirón. Esperé hasta que jadeó. Luego volvió a hundir la cabeza. Ante mis ojos desfilaron aquellos largos y sofocantes años atrapados en tu pabellón. Servanen ya era emperatriz. Ordenó que me inmovilizaran contra el suelo. Luego me sirvió un tazón de gachas de avena podridas. Se mezcló con tierra y barro mientras me ordenaba que lo lamiera para limpiarlo. Cuando me negué, me abrió la boca y me metió a la fuerza la mezcla rancia. Lo tragué poco a poco. La podredumbre agria se deslizó por mi garganta. Me provocó arcadas violentas hasta que me desplomé. Vomitando sin parar en el suelo frío. Servanen me pisó la espalda y se burló. Zhao Duanyue, ¿aún crees que eres la preciosa princesita que una vez fuiste? Ahora no eres más que una sucia sirvienta atrapada en tu pabellón. Bueno. ¿A qué sabe el congé? Ahora, la rabia y el odio me quemaban el pecho. Tan intensos que sentía que se me iba a desgarrar el cuero cabelludo. Mi voz se volvió suave, casi tierna. Así que... esta agua del río es tan limpia y refrescante, ¿verdad? Servanen yacía inerte, demasiado débil incluso para mirar con claridad. Apretó los dientes al escupir. ¿No temes que el tercer príncipe descubra lo que me haces? Arqueé una ceja y le di una palmadita en la pálida mejilla. Zhao An no oirá nada. Y aunque lo haga, será la verdad que forjaré para él. Servanen, no te engañes. No eres el único que sabe cómo incriminar a alguien. Sufrirás por tus propias artimañas. Experimentarás una verdadera agonía. La aparté a un lado y caminé hacia Beixian. El miedo se reflejaba en sus pupilas. Aunque aún intentaba mantener la calma. Sonreí levemente. De repente le di una patada en el pecho. Escupió sangre, presa del pánico mientras lloraba. Soy el hijo del ministro Wei. Princesa Duanyue, si me matas, mi padre jamás te dejará ir. Me reí. Me amenazó. ¿De verdad? Le pisé la cabeza y lo presioné, moliendo sin piedad. No finjas. Solo eres el hijo bastardo de una criada. La pareja perfecta para Servanen. No te preocupes. Cumpliré el deseo de tu pareja. Y les arreglé una muerte conmovedora. En mi vida anterior, después de que Beixian ocultara a Servanen, presentó el examen imperial y se convirtió en el erudito más destacado. Él personalmente le rogó a mi padre que lo dejara casarse conmigo. Y acepté. Por el bien de Zhao An. Mi madre decía que Beixian tenía talento y que estaba destinado a ser la mano derecha de Zhao An. Así que sacrifiqué mi propia felicidad por él. Después del matrimonio mantuvimos una relación educada pero distante. No lo sabía. Él también amaba a Servanen. Desde la noche de bodas. Echó un veneno de acción lenta e indetectable en nuestro vino nupcial. Si un día no hubiera sufrido una hemorragia repentina, nunca me habría dado cuenta. Realmente creí en el deterioro de mi cuerpo. Provenía de la sopa de pescado envenenada de años atrás. Forcé la mandíbula de Beixian. Y se echó toda la bolsa de pólvora por la garganta. Bébalo. Bébalo todo. Esta rara medicina aumenta el deseo sexual de un hombre hasta el límite. Hasta que muere de agotamiento. Beixian. No es generoso de mi parte. Elegí una muerte perfecta para ti. Tragó el polvo. Sus ojos se desorbitaron, inyectados en sangre, temblando de terror.
Arañó el suelo, intentando arrastrarse. Demasiado tarde. La lujuria lo invadió con violencia, tiñendo sus ojos de rojo. Como si la sangre fuera a derramarse. Ordené a los guardias de Zuyu que cortaran sus cuerdas. Luego arrastré a Servanen, aún atada, y la arrojé hacia él. No, Beixian, no. Para. Intentó desesperadamente despertar su mente racional. Pero ya no era un hombre. Solo una bestia impulsada por un frenesí incontrolable. Sus gritos resonaron en la cabina. Resonando una y otra vez. Hasta que el sol empezó a ponerse. Y el mundo finalmente quedó en silencio. Beixian estaba muerto. A Servanen le habían roto el cuello en su frenético forcejeo. Miré fríamente los dos cadáveres. El odio en mi pecho aún me oprimía, aún hervía. Aún no se había liberado del todo. Si no fuera por el miedo a las complicaciones posteriores. Los habría capturado vivos. Y les habría desgarrado el alma poco a poco. Dejándolos morir tan rápido. Fue demasiado misericordioso. Los guardias de Zuyu preguntaron, ¿qué hacemos ahora? Sonreí, arqueando una ceja. Tíralos al río. Átales piedras. Asegúrate de que nunca floten. Y nunca reencarnaría. Con toda evidencia borrada. Nadie sabría que Servanen y Beixian alguna vez conspiraron. ¿Quién sospecharía que maté a Beixian? Al fin y al cabo, nunca lo había visto en esta vida. Me quedé junto a la orilla del río. Y observé los dos cuerpos atados con piedras. Hundirse más y más. Hasta que no quedó nada bajo las olas. Por fin. El odio que había cargado durante tantos años se había disipado. Al regresar a la capital, fui a ver a Zhaoben. Todavía descansaba en la cama. Al enterarse de la desaparición de Servanen, casi escupe sangre. Duan Yue, ¿qué demonios ha pasado? Negué con la cabeza con inocencia y traje a la criada de la casa Scher. Hermano, yo mismo no estoy muy seguro. ¿Por qué no le preguntas? Parece que tiene algo que decirte. La criada se arrodilló e hizo una reverencia. Tercer príncipe, esta sirvienta es Xiaolu, doncella de Servanen. Antes de irse me pidió que le transmitiera un mensaje. Dijo que es de origen humilde y que no merece su afecto. Ella rechazó tu cortejo porque ya tiene a alguien a quien amar. Su amor de la infancia. Pero ese hombre es de una familia prominente. Y su clan rechazó el matrimonio. Así que decidieron fugarse. Para buscar la felicidad juntos. Le ruega al príncipe que no la busque. Que la deje en libertad. Guanan se lo agradece. Cuando la criada terminó, una leve amargura se dibujó en el rostro de Zhaoben. ¿De verdad lo dijo? Sí, Su Alteza. ¿Cómo se atrevería este sirviente a mentirte? Me acerqué a él. Le hablé en voz baja, hermano, parece que Guanan te ha rechazado todo este tiempo por esta razón. Hay muchísimas mujeres buenas en este mundo. No tienes por qué estar tan triste. Zhaoben cerró los ojos y le indicó a la criada que se fuera. Y así fue. Nunca fue a buscar a Servanen. Porque la noticia de la desaparición de Wei Xian ya había empezado a extenderse por toda la capital. Su historia de amor de la infancia, con un toque de mi gente. Transformada en un amor bendecido por el cielo. Dos amantes huyendo juntos. La plata desaparecida de la casa Wei se convirtió en evidencia. El mismo dinero que Wei Xian había preparado para los 3 años de escondite de Servanen. Ahora repintado como su fondo para la fuga. El asunto se cerró sin problemas. Tras un breve periodo de chismes, todos perdieron el interés. Vivo o muerto, a nadie le importaba. Regresé al palacio para devolver la ficha Zuyu. Pero mi padre lo descartó con un gesto. Manténlo, Duan Yue. Su mirada era inmensa como el mar. Mantén tu poder firme. Cuando tus alas hayan crecido lo suficiente, yo mismo escribiré el edicto. Fue como una promesa abierta. Reprimí la oleada de emoción y me retiré. Entonces comencé a reunir mis fuerzas, pieza por pieza. Sabía exactamente quiénes se convertirían en los pilares de la futura corte.
¿Quién poseía un talento desconocido? ¿Y cómo cambiarían las mareas políticas? Antes de que me encarcelaran en el pabellón Yu en mi vida anterior, se cometió una grave injusticia. El ministro Xuantian del Ministerio de Hacienda fue acusado de malversación de fondos, allanó su domicilio y fue encarcelado. Tras muchas dificultades, el primer ministro Lu Jin logró anular el caso. Desde entonces, Xuantian se convirtió en uno de los aliados más fieles de Lu Jin. Su vínculo era fuerte. Aprovecharon la oportunidad en cuanto acusaron a Xuantian. Inmediatamente presenté la prueba clave que demostraba su inocencia. Mientras su casa era allanada, me apresuré a ir con un decreto imperial. Alto. No maltratarás la casa del ministro. En ese momento, la familia Su estaba sumida en la desesperación. Mi llegada fue como el amanecer en la noche más oscura. Xuantian fue autorizado. Y pronto comenzó a trabajar bajo mi mando. Con su túnica oficial digno y firme. Me preguntó directamente. Recordaré la gracia de la princesa toda la vida. Pero dime. ¿Quieres que te sirva? ¿O al tercer príncipe? Sonreí levemente. Yo, por supuesto. Entiendo. Hizo una reverencia y se fue. Después de eso me involucré cada vez más en los asuntos de la corte. La situación se tornó turbulenta. Pero mi padre reprimió la mayor parte. Solo necesitaba actuar con decisión. Y usar mi competencia para doblegarlos a mi voluntad. La primera en darse cuenta de que algo andaba mal fue mi madre. Corrió a mi residencia con la mirada llena de sospecha. Duan Yue, ¿por qué no hablaste de estos asuntos conmigo? Bebí mi té con calma. Sopló suavemente y respondió. ¿Por qué debería? Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Su voz se elevó hasta un tono estridente. Soy tu madre. Sin mi ayuda, ¿qué serías? Mira a Xuantian, el hombre que salvaste. Cuando le pedí que solicitara al emperador un puesto para mi Zaoben, accedió siempre, pero nunca cumplió. Me enfurece. Sonreí, respondiendo con ligereza. Él es mi persona. Naturalmente no trabajará para ti. Mucho menos para Zaoben. Mi madre me miró atónita. ¿Qué quieres decir? O sea, madre, dije con calma. Que ya no dejaré que me controles. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. Y ya no me sacrificaré por Zaoben. Absurdo. Mi madre levantó la mano para abofetearme otra vez. Pero había entrenado equitación y tiro con arco desde joven. Mis habilidades marciales no eran solo para exhibirlas. La agarré de la muñeca con facilidad, no pudo moverse ni un centímetro. Me miró con crueldad, con los labios curvados en una mueca burlona. Solo eres una princesa. Aunque el emperador te mime ahora. Una vez que muera y un nuevo emperador tome el trono. Sin Zaoben protegiéndote, ¿crees que los demás príncipes te dejarán mantener el poder? Usa tu ingenio. Solo si Zaoben se convierte en emperador, tú y yo viviremos bien. No. Negué con la cabeza. La realidad ha demostrado que incluso si Zaoben se convierte en emperador, nunca tendré una vida tranquila. Si no quieres que otros te destrocen, solo queda un camino. Conviértete en el próximo emperador. Depender del favor ajeno nunca será comparable a tener el poder en tus propias manos. La ambición en mis ojos era imposible de ocultar. Mi madre se sobresaltó y retrocedió. ¿Tú quieres ser emperador? ¿Por qué no? Respondí con serenidad. Yo también soy hija de mi padre. Imposible. La voz de mi madre tembló con firme convicción. Me miró como si estuviera delirando. Mientras haya príncipes vivos, nadie apoyará a una princesa en el trono. La ministra Xua, el canciller Liu y varios otros funcionarios lo harán. Dije mientras le soltaba la muñeca y sonreía levemente. Y lo más importante. Padre lo hará. Nada es más decisivo que el respaldo imperial. Si padre me nombrara princesa heredera, me convertiría en el heredero legítimo. Princesa o príncipe. Nada importaba ante el decreto del emperador. Tras enviar guardias para escoltar a mi madre de regreso,
me incorporé oficialmente a los asuntos judiciales. Escuché informes, revisé peticiones y participé en decisiones. Las intenciones del padre eran tan claras como el sol. Algunos ministros se opusieron al principio. Pero, bajo presión, sus voces se fueron apagando poco a poco. Debido a la gran carga de trabajo, hacía tiempo que no visitaba a Zaoben. Hoy vino a buscarme. Cuando me vio con la toga oficial después del juicio, algo brilló en su mirada. Complicada, inquieta. Duan Yue, has cambiado. La gente cambia, le respondí. No lo invité a sentarse. Me quedé allí parado y pregunté, ¿qué tiene que ver mi hermano? Mi frialdad lo hirió al instante. Sus ojos se nublaron y sus labios temblaron. Oí que discutiste con mamá. Está angustiada, esperando que te convenciera. No será necesario. Lo interrumpí. ¿Sabes por qué discutió conmigo? Zaoben dudó y asintió con rigidez. ¿Tú también crees que no soy apto para ser emperador?, pregunté. No. Negó con la cabeza rápidamente. Es solo que sigues siendo una mujer débil. Zaoben. Levanté la vista. No había rastro de sonrisa en ella. Ahora eres el débil. Su rostro se quedó sin sangre. Con todo en marcha. Mis alas finalmente se habían fortalecido. Mi padre decidió nombrarme princesa heredera de Dezhao. Ese día, la lluvia cayó a cántaros. Viajé en un carruaje para ofrecer incienso en el templo. De regreso nos tendieron una emboscada. Figuras vestidas de negro emergieron del bosque. Sus ataques apuntaban a matar. Pero antes de que ninguno de ellos alcanzara mi carruaje, los guardias Zuyu los abatieron. Para evitar que los supervivientes comieran veneno, ordené que les dislocara las mandíbulas. Luego los torturaron. Hasta que revelaron al cerebro del ataque. Ese mismo día, me convertí oficialmente en la princesa heredera. Y ese mismo día, enteré de que mi propia madre había intentado matarme. Aunque ya no albergaba esperanzas en ella. Nunca imaginé que sería tan despiadada. En el palacio Zonghua. Tiré la confesión de los asesinos al suelo delante de ella. ¿Tienes algo que decir? Mi madre echó la cabeza hacia atrás y estalló en una risa histérica. Barrió de la mesa tazas de té de jade púrpura de incalculable valor. Los hizo añicos. Me miró con ojos feroces. ¿Por qué no mueres? ¿Por qué sigues vivo? Guardé silencio un momento y luego dije en voz baja. Lamento decepcionarte. No me llames madre. Gritó. Nunca fui tu madre. De repente enloqueció. Sus uñas se clavaron en el borde de la mesa mientras soltaba una risa escalofriante. Eres la hija de esa mujer de baja cuna, Lin Ruyu. Mi verdadera hija murió hace mucho tiempo. Esas palabras me impactaron como un rayo. Mi mente se quedó en blanco. Me temblaban los dedos. Susurré, ¿quién es Lin Ruyu? Los celos se reflejaron en los ojos de la consorte Sin. Lin Ruyu era una lavandera de seda que tu padre conoció hace años en Zhongnan. Despreciaba la vida en palacio. Tras darte a luz, lo abandonó. Tu padre no quería que te despreciaran por tu nacimiento. Así que me pidió a mí, que acababa de perder a mi hija, que te criara en su lugar. Ahora lo entiendes. No eres más que un sustituto que le robó el puesto a mi hija. Nunca te amé. Ni por un instante. La miré fijamente a los ojos llenos de odio. En 2 vidas nunca me había mostrado afecto. Así que esta era la verdad. Quise preguntarle si Lin Ruyu seguía viva. Pero me di cuenta de que no sabría nada. Solo mi padre lo sabría. Me di la vuelta para irme. Y vi a Zhao parado en la puerta paralizado. ¿Quién sabe cuánto había oído? Me miró con una expresión complicada. Duan Yue. No dije nada. Pasé junto a él. Entré en el salón Taimin. Me arrodillé frente a mi padre y le pregunté si la historia de Lin Ruyu era cierta. Guardó silencio un largo momento y luego asintió con una mirada suave y distante. Es cierto. Duan Yue, tu verdadera madre era Ruyu.
Sacó un viejo pergamino de un cajón oculto. En la pintura amarillenta había una hermosa mujer sonriendo con dulzura. Sus rasgos eran casi idénticos a los míos. Papá se sumergió en sus recuerdos, con los ojos llenos de ternura. Hace años, cuando viajé a Jiangnan, mi barco zozobró durante una tormenta. Ella me rescató. Vivimos juntos en paz. Nos enamoramos. Y fuiste concebido. Cuando los funcionarios finalmente me encontraron, ella supo que yo era el emperador. Pero Ruyu quería la libertad. Odiaba el palacio. Rechazó el título de emperatriz. Solo accedió a quedarse en un palacio de Jiangnan hasta que nacieras. Luego se fue. No pude contenerme. ¿A dónde fue? Papá negó con la cabeza. No lo sé. Todos estos años me contuve y no la busqué. La dejé libre. Quizás se fue a la pradera. O al desierto. O ver las flores de manzano silvestre que amaba. Incluso con esas pocas palabras, pude sentir la profundidad de su anhelo. Con razón nunca instaló una emperatriz. Con razón me apreciaba tanto. Era hija de la mujer que más amaba. Al salir del palacio, Zhaoan me esperaba fuera de la residencia de la princesa heredera. Vino a implorar clemencia para la consorte Xin. Lo miré con frialdad. Parecía terriblemente ingenuo. Intentar asesinar a la princesa heredera es un delito capital. Mantenerla con vida ya es misericordia. Pero ella te crió, argumentó Zhaoan desesperadamente. Y porque ella me crió, respondí. Le perdono la vida. Pero pasará el resto de sus años encerrada en tu pabellón. Pasé junto a él. Por mucho que Zhaoan me suplicara, no titubeé. Vino varias veces, pero nunca volvió a verme. Finalmente se dio por vencido. Año 24 de Xuanbu. La salud de su padre empeoró. Me convertí en princesa regente. Un día Zhaoan, a quien hacía tiempo que no veía, entró corriendo sin aliento. Cuando me vio vestida de amarillo imperial brillante. Su expresión se contorsionó con emociones que no podía identificar. Tras forcejear con las palabras. Finalmente susurró, Duan Yue. ¿Estás vivo? Lo miré con calma. Mi mirada se detuvo en su túnica fina y despeinada. Claro que estoy viva. Zhaoan rió y lloró a la vez. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera tocarme. Yo pensé que habías muerto. Si te refieres a Zhao Duanyue de la vida anterior, dije en voz baja, entonces sí. Ya está muerta. Miré a Zhaoan, que estaba frente a mí. Y vi el terror brillar en sus ojos. La mano que me había tendido cayó lentamente. Sus ojos enrojecieron, llenos de remordimiento. Lo siento. Solo después de tu muerte descubrí finalmente tu inocencia. Duan Yue, ¿puedes perdonarme? Solté una suave risa burlona. Deberías ir a preguntarle al cadáver que yace en el pabellón Yu. Dile que abra la boca y te perdone. Tiré varios pergaminos conmemorativos al suelo delante de él. Son todos informes que te denuncian. Te esforzaste mucho intentando salvar a la mujer encerrada en el pabellón Yu, ¿verdad? Me acerqué sonriendo fríamente. Por desgracia para ti, ahora el poder está en mis manos. Si tanto la amas, entonces ve a vivir con ella al pabellón Yu. Guardias. Bajo la mirada dolorida e incrédula de Zhaoan, lo arrastraron cada vez más lejos de mí. Hasta que desapareció por completo de mi vista. La última espina clavada en mi corazón. Fue arrancada junto con él. Año 30 de Xuanbu. Mi padre abdicó. Ascendí al trono. La luz del sol atravesaba las densas nubes. Se derramaba sobre los escalones de jade frente al salón Taiji. Bajé la mirada. Miré las filas de ministros. La muchacha que una vez se arrodilló sola en el pabellón Yu. La muchacha abandonada, calumniada, encarcelada. Finalmente había llegado a la cima. A partir de ese momento mis ojos solo verían a la gente y la tierra. Y el vasto imperio que se extiende 10.000 millas. El fin.